Cuatro y 9 minutos de la tarde empezamos a conversar nuestra conversación luminosa de hoy con luces y sombras y van a entender por qué. Saben que desde primera hora de la tarde hemos hecho una primera parte desde los pozos de Tenoya, en Las Palmas de Gran Canaria, entre Las Palmas de Gran Canaria y Arucas, en un lugar de memoria democrática. En ese punto se pudieron recuperar en 2017 los restos de 14 hombres que fueron represaliados durante la Guerra Civil. Pudieron ser enterrados dignamente en el cementerio municipal de Arucas en el año 2019. Paco González es escritor, activista por la memoria democrática, escritor. Ahora vamos a abordar todo esto porque son muchos asuntos en la mesa. Paco, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer estar por aquí. Un placer que estés con nosotros en un día como hoy, además, en el que estamos conmemorando los 50 años de la muerte del dictador, pero leía esta mañana en una reflexión de opinión que decían murió Franco, pero no el franquismo. Evidentemente, o sea, el Franco en su mensaje que le escribieron, porque él estaba prácticamente muerto hacía semanas, hablaba de todo atado y bien atado. Pues efectivamente, así quedó. Y de un día para otro hubieron torturadores, hubieron jueces, hubieron militares, policías, que se hicieron demócratas, ¿no? Con una transición que fue un fraude. Y esto, pues, de aquellos barros, estos lodos, ¿no? O de estos lodos, estos barros, ¿no? Lo estamos viendo diariamente en las manifestaciones en la calle de grupos de ultraderecha, con simbología franquista, incluso nazi, cantando el cara al sol, haciendo el saludo franquista, el saludo nazi, sin que se haga absolutamente nada, con la pasividad policial, la pasividad judicial y sobre todo un 50 aniversario con más de 120.000 personas en fosas comunes y cunetas. Como que en todos estos años se ha hecho, pero no se ha hecho lo suficiente. Y las heridas se cierran rescatando a tus familiares, a los familiares de las personas que tienen seres queridos asesinados por el franquismo y que siguen desaparecidos. Y se hace justicia y se resignifica exhumando, identificando y enterrando dignamente. Esta tarde nos contaban al inicio. El pozo de Tenoya, por ejemplo, se pudo llevar a cabo desde principio a fin. Las personas, familiares, solo 7 de los 14 pudieron ser identificados, sí, entre ellos el padre de Pino Sosa. De hecho, el genetista, José Pestano, nos contaba, en el momento en el que hicimos el análisis y cotejamos que efectivamente era su padre, y no podía llamar, o sea, no me atrevía a llamarla, porque sabía que aquella lucha había tenido sentido, ¿verdad? ¿Cuántos pozos, cuántos rincones todavía, cuántos barrancos del olvido, cuántos barrancos silenciados? Hay bastantes sitios en Canarias que aún no han sido ni siquiera investigados, ¿no? Donde hay constancia oral de que hay gente asesinada. Solamente en Gran Canaria hay unos cuantos, o sea, podemos hablar de otros pozos, que incluso la gente de Arucas, una gran labor que lleva haciendo Pino Sosa durante un montón de años, que es un referente de la lucha por la memoria, no solamente en Canarias. Quedan pozos que ellos están planteando excavar. Y hay otros puntos. Bueno, hay una fosa común con más de 100 personas en el cementerio de Vegueta que aún no ha sido excavada en condiciones. Solamente una mini prospección en 2018 de 2x2 y de medio metro de profundidad, lo cual es una vergüenza. En un lugar donde hay constatados, registrados en el cementerio, más de 65. Y en el último informe, la última página que ha sacado Radio y Televisión Española, se habla de más de 89. Nosotros tenemos registradas unas 100 personas que siguen en esa fosa común. Y luego hay lugares de exterminio en otros sitios de la isla, solo en Gran Canaria, que siguen ahí tirados. Por ejemplo, una finca del Conde en el antiguo polígono de Ginamar, el Valle de Ginamar. Hay agujeros volcánicos, grietas volcánicas en la zona de Los Giles, en la zona norte, en Gran Canaria, cerca de Rectilandia. O sea, podríamos hablar de bastantes lugares donde sigue gente enterrada y que sería muy importante investigar para rescatar esos restos. Paco, tú vives esto muy de cerca porque tu abuelo fue uno de esos represaliados, uno de esos asesinados en el 37. Sí. El 29 de marzo del 37, mi abuelo Francisco González Santana fue fusilado tras un consejo de guerra sumarísimo. Él era de San Lorenzo, era miembro del Ayuntamiento de San Lorenzo, era un sindicalista y miembro de la Federación Obrera. Y junto al alcalde Juan Santana Vega, el secretario municipal, el jefe de la policía local, pues fueron fusilados simplemente por defender la democracia. Y parte de ellos siguen en la fosa común del cementerio de Vegueta, concretamente el alcalde Juan Santana y mi abuelo. Y luego una veintena de personas fueron desaparecidas. Desde el mismo día del golpe, el sábado 18 de julio del 36,
hubieron funcionarios, por ejemplo, Carlos Muerte Rufino, que fue desaparecido, parece ser que está en la cima de Ginamar, que sigue en la cima de Ginamar, o una funcionaria, Antonia González, que, bueno, que asesinaron a 3 miembros de su familia. Ella era vicesecretaria del Ayuntamiento de San Lorenzo. Ella fue violada de forma salvaje y torturada, y junto a 2 de sus hermanas, una de ellas maestra, una acabó en el psiquiátrico y la otra acabó totalmente represaliada y no la dejaron volver jamás a la educación. Recordemos también, hace referencia al Ayuntamiento de San Lorenzo, un municipio que existía como tal, con su administración propia, y que precisamente a partir de ese momento fue anexionado Sí. a Las Palmas de Gran Canaria, un municipio que desapareció y que Sí, no sigue. el municipio de San Lorenzo estaba gobernado por la izquierda en el momento del golpe de Estado. Había un gobierno del Frente Popular municipal y había intereses años antes, desde el principio de los años 30, de Las Palmas de Gran Canaria en coger terreno del Ayuntamiento de San Lorenzo por la zona de Guanarteme, con intereses especulativos ya en esos tiempos, de construir y de avanzar Las Palmas. El Ayuntamiento de San Lorenzo le cerró puertas, aunque gobernara gente de derechas en aquel momento, pero ese fue uno de los motivos, ¿no? El quedarse con San Lorenzo. Hablamos de que el municipio de San Lorenzo, la gente que conozca Las Palmas de Gran Canaria, la playa Chica en las canteras o la zona del Corte Inglés, Mesa y López y por ahí, era municipio de San Lorenzo. Imagínense lo grande que era, ¿no? Era el segundo municipio de Gran Canaria. Y fue anexionado pues a punta de pistola. El alcalde que pusieron a dedo tras el golpe, tras asesinar al alcalde democrático, pues puso una pistola en la mesa y al alcalde que había en ese momento puesto a dedo le hizo firmar, que tampoco estaba de acuerdo, le hizo firmar y le anexionaron el municipio de San Lorenzo, con un alcalde fusilado, con una corporación entera asesinada y con funcionarios destacados desaparecidos, que siguen desaparecidos todavía. Con los datos que ustedes manejan, nos dicen alrededor de 100 personas en esa fosa común del cementerio de Vegueta. Eh, ¿Por qué? La pregunta que cabe hacerse, no se ha abierto de forma decidida para rescatar, para tener localizados y para iniciar el proceso en lo posible de identificación. Nuestra opinión es que hay presiones para que no se abra por parte de herederos de los genocidas. O sea, el cementerio de Vegueta es un cementerio que está lleno de panteones de gente muy rica. En esos panteones, no en todos, son panteones de gente que participó en los crímenes, que participó en la brutal represión. Incluso ahí está el panteón de la familia de Eufemiano Fuentes, aunque él no está enterrado ahí. Ese cuerpo sin cabeza y sin manos que encontramos, que yo estoy seguro que no era él, el famoso caso del Rubio, ese cuerpo está enterrado en Tafira, pero ahí está el panteón de ellos. O sea, ahí hay panteones, ahí hay una cruz con yugos y flechas, una cruz gigante que no se ha quitado dentro del cementerio de Vegueta, a 5 metros de la fosa común. Ahí hay lápides con cruce de camadas de gente de la División Azul. Entonces, nosotros pensamos que el cementerio de Vegueta, la fosa común, no se ha exhumado porque hay intereses y hay presiones, incluso a nivel de instituciones de la isla de Gran Canaria. Ahora mismo hay un proyecto aprobado en el Ministerio de Memoria Democrática, aprobado con 44.000 euros, de una prospección en extensión de 58 metros, y ahí está paralizada. O sea, estamos a punto ya, hemos dado un plazo, y seguramente la semana que viene denunciaremos ante la Fiscalía de Memoria Democrática al Ministerio de Memoria Democrática. O sea, que imagínense cómo está la cosa, cómo está el Por la nivel. inacción. Por inacción y sí, totalmente, porque la ley de memoria democrática, si hay sospecha de que en un lugar hay familiares asesinados, te exige que constituyas una agrupación de familiares legalizada y presentes un proyecto. Entonces, el ministerio, por ley, tiene la obligación de excavar. O sea, eso está registrado en la Ley de Memoria Democrática. Entonces, ellos nos pidieron eso, nos constituimos. Nosotros representamos unas 58 familias que están ahí. Incluso hay 24 militares que fueron fusilados, que están ahí enterrados, militares fieles a la República. Nos constituimos, presentamos el proyecto y llevamos un año esperando. Ya le hemos mandado varios escritos, no nos contestan, no sabemos qué está pasando. Nos llegó un rumor que desde Gran Canaria se estaba paralizando, desde el Cabildo de Gran Canaria y desde el Ayuntamiento de Las Palmas, por grupos de presión. O sea, allí cada 20 de noviembre, hoy mismo, 20 de noviembre, estarán allí esta noche haciendo una misa y haciendo un homenaje a los caídos por Dios y por la patria en esa cruz en el cementerio de Vegueta, lo cual vulnera la Ley de Memoria Democrática. En un ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que es propiedad de ese cementerio, que gobierna el PSOE con Podemos y Nueva Canarias. Entonces, estamos hablando de situaciones surrealistas que en cualquier país civilizado no se entenderían. Pero parece tan obvio que estando el proyecto, estando el dinero consignado, no se haya llevado a cabo. ¿Han contactado con el ministerio? Sí, le hemos mandado ya varias notificaciones. En un principio nuestro contacto era por correo electrónico con Paco Echeverría, que es el forense, arqueólogo forense experto en la materia, a través de la secretaria de Atención a las Víctimas, que se llama Zoraida, el secretario de Estado,
el propio ministro, entonces ya en ese correo no contestaban y ya nos hemos dirigido por vía administrativa, vía oficial, ya han sido presentados 2 escritos y no recibimos respuesta. Solamente nos llegó un rumor de que, de que desde Gran Canaria no se quería que se hiciera, no se quería que se llevara a cabo la excavación. Entonces, en cualquier excavación de ese tipo, según Miguel Mezquida, que es el gerente de Arqueoantro, si es una fosa del franquismo, siempre aparecen restos con tiros en la nuca o con huesos destrozados por la tortura. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan Buenos Aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. ¿Qué tema, qué canción, Paco, has elegido? Cuéntame, me te voy a preguntar por qué, pero sobran los motivos, pero qué belleza, no la conocía. Sí, Sandra Mihanovic es una cantante argentina y bueno, es un poema de Mario Benedetti. O sea que ya eso, con eso te lo digo todo, un hombre muy vinculado a la memoria, porque también en Uruguay hubieron miles de desaparecidos. Y esta canción se llama ¿Por qué cantamos? Que muchos oyentes la conocerán, y que es un homenaje a los desaparecidos, a la gente que fue asesinada por el fascismo en esos países, Argentina, Uruguay, Chile. Sí. Pues una versión musical que, vamos, que me apunto porque refleja precisamente esto de lo que hablamos, esto de lo que reivindicamos en un territorio como Canarias. Además, esta tarde nos explicaban, por ejemplo, nos llamaba la atención, ¿no? Por qué se concentraba la mayor parte de esta represión en el norte de Gran Canaria, por esa organización que tenían, por ese compromiso, por la manera en la que mantenían esas relaciones, que también pues obligaba al bando sublevado a actuar, a atacar a esas personas. Y luego también algo interesante, ese trauma heredado, ese trauma que pasa de generación en generación. Tú no lo viviste en primera persona, pero te acompaña, indudablemente, Paco. Sí. Sí. El norte de Gran Canaria, bueno, te contesto primero tu primera reflexión. Desde los años 20 había un movimiento obrero en toda la isla de Gran Canaria, el norte especialmente por todos los cultivos que habían ahí de los ingleses y de los betancores y del propio condado de la Vega Grande, ¿no? Entonces hubo una venganza, ¿no? Tras el golpe de Estado del 36, como había un movimiento obrero muy fuerte, huelgas generales y todo tipo de movilizaciones, pues se cebaron matando gente y asesinando a todo dirigente o a toda persona que luchara por sus derechos, ¿no? Y luego el trauma de transmisión generacional por violencia política, eso es un trauma que está ya trabajado por muchos psicoterapeutas, que hay países en el mundo, como la propia Argentina o la propia Chile, que han puesto terapeutas al servicio de las familias, porque es una patología que se hereda no solamente de padres a hijos, sino también de hijos a nietos, y incluso hasta bisnietos, porque ese dolor que hay en las familias tras varias muertes. Imagínate, yo tuve 2 muertes en mi familia, por vía también materna, esa vía paterna, por vía materna tuve un abuelo 12 años preso. Entonces, eso queda en una familia para siempre, pasen los años que pasen. Y son esos silencios, son esos momentos de tristeza que no se entiende, esas no celebraciones de la Navidad, porque al niño lo mataron un 24 de diciembre del 36, ¿no? En mi casa no se celebró nunca la Navidad, ¿sabes? Entonces es el trauma que se hereda. Clara Valverde, lo recomiendo a los oyentes, hay una autora catalana, Desenterrando las palabras, habla de este trauma, muy interesante. Y bueno, es un trauma heredado que yo personalmente pues he tenido que estar en terapia en muchas ocasiones de mi vida,
y achacado a ese tema precisamente, porque te genera muchas inseguridades, muchos miedos, muchos sobresaltos si tocan la puerta o ladran los perros. O sea, y es lo que sentían nuestros ancestros en esos momentos cuando venía la brigada del amanecer a llevarse a la gente para desaparecerla. Los Barrancos del Silencio es un libro que lleva tu firma, que está recorriendo para presentarse en varios lugares, Paco, y que refleja también ese trabajo de investigación y ese relato del que estamos poniendo voz aquí, pero evidentemente en el libro con más espacio, siempre con ese compromiso y esa necesidad de seguir tocando puertas, de seguir insistiendo para que esto no se olvide, Claro. por más que los años pasen. Exacto. O sea, Los Barrancos del Silencio es fruto, pues, de un trabajo de investigación de más de 30 años, de entrevistas a personas que sufrieron la represión directa o indirectamente del franquismo, y de ahí pues se plasma esta publicación. Hay otras, pero esta publicación en concreto es un reflejo de todos esos testimonios de personas que en su mayoría han fallecido y que sufrieron ese horror. Entonces, bueno, es una forma de hacer justicia que yo me vi obligado. Yo no soy historiador, yo toda mi vida me dediqué al trabajo sociocultural, ¿no? Toda mi vida, más de casi 40 años. Pero me vi como un deber moral de recoger en esas entrevistas y publicarlas para que no queden en el olvido, para que las futuras generaciones conozcan lo que fue el fascismo. Ahora que parece que tanto movimiento en gente de edades muy jóvenes que conciben el fascismo como un elemento de gobierno adecuado, para que también conozcan lo que supone esa ideología, por llamarla de alguna forma, basada en el horror, y que bueno, ya tenemos las consecuencias del holocausto nazi en Alemania y del holocausto español, que es como lo califica Paul Preston, ¿no?, en una de sus publicaciones, con la gente que fue asesinada no durante la guerra, que también murió miles en combate, pero después de la guerra, los 40 años de paz. Siguieron asesinando a... Claro, en el 39, lo que llaman 40 años de paz, eso fue 40 años de asesinatos y de genocidio. Y Canarias, más de 3.000 personas fueron asesinadas en una zona donde no hubo confrontación armada. Solo un incipiente maquis en La Palma, que fue eliminado en 15 días, pero aquí mataron a miles de personas simplemente por pensar diferente. Y muertos en vida también. Hombre, imagínate, o sea, las personas que morían ya desaparecían, digamos, del mapa, pero aquí quedaban las madres, sobre todo las mujeres, las madres, las hijas, gente pasando miseria al desaparecer el padre, ser estigmatizadas y no tener trabajo, ser perseguidas, ser acosadas sexualmente por los mayordomos de la finca, por los encargados, por otros trabajadores, ser señaladas públicamente. O sea, mi abuelo sigue en una fosa común todavía, en el año 2025, con 50 años después de la muerte de Franco. Y como mi abuelo hay más de 120.000. El niño Braulio sigue todavía por ahí, un niño de 4 meses, sin ningún tipo de resignificación ni ningún tipo de homenaje público, ¿no? Entonces, es bastante desolador, aunque tengamos optimismo. O sea, no perdamos el optimismo. Yo no lo pierdo jamás. No tengo ningún tipo de odio ni de rencor, porque eso lo pusieron ellos, los criminales de lesa humanidad. Pero el optimismo hay que seguir adelante, hay que seguir batallando para que algún día se haga justicia y logremos cerrar estas heridas. Paco, el libro se presenta el sábado en Firgas, ¿verdad? Sí, ya tuvo una presentación en Las Palmas en junio, en el Castillo de Mata. Pero Firgas es una cita ineludible, porque la gente muy entrañable de la Vinca Ecologistas en Acción, la Casa Verde de Firgas. Y ahí estaremos este sábado con Pino Sosa, precisamente, presentándolo, y con Jennifer Jiménez, una periodista. Y bueno, va a ser un acto entrañable, sobre todo por estar con un símbolo de la memoria como es Pino Sosa, ¿no?, en ese acto. Paco, te voy a presentar a nuestra compañera Andrea Pérez. Hola, Andrea. Hola, Tomás. Hola, Paco. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Andrea? Porque, Paco, nuestros invitados siempre pasan por aquí y les hacemos como un test final. Es sencillito, ¿vale? Hay que responder de manera breve, aunque podamos matizar. ¿Estás preparado? Sí, totalmente. ¿Qué te gustaría que alguien que nunca ha oído hablar de la represión franquista entendiera en primer lugar? El horror del fascismo. ¿Qué animal serías y por qué? Un lobo. ¿Por qué? Por el sentido comunitario y el sentido organizativo que tiene. ¿En el día a día sueles utilizar la inteligencia artificial? ¿Hablas con ella? Muy poco. Me la encuentro de repente cuando voy a buscar algo en Google, me aparece, pero no tengo especial interés en... Pues de repente te va a aparecer aquí en Roscas y Cotufas porque también vas a hablar con ella un poquito. Pues encantado. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, soy Arminda, encantada de conocerte, Paco. Igualmente. Vamos allá.
Si pudieras tomarte un cafecito con cualquier persona de la historia para hablar de memoria y justicia, ¿con quién sería? Pues, qué difícil la pregunta, con tanta gente que hay. Pues con Eve Bonafini, de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Qué libro recomendarías a quien quiera empezar a entender nuestra historia reciente sin abrumarse? Holocausto Español de Paul Preston. ¿Qué te gustaría ver cambiado en España dentro de 10 años en cuanto a memoria y derechos humanos? Que las 120.000 personas que siguen en fosas comunes hayan sido entregadas a las familias y enterradas dignamente. Pues muy bien, aprobado. Aprobadísimo. Sencillito, ¿no? Mucho. Andrea, gracias. Nada. ¿Qué te parece nuestra inteligencia artificial sometida a nosotros? Alucinante. Seguimos conversando con Paco González. La guitarra del joven soldado es pecosa y discreta. Es tan tímida que solo canta pasadas las 10. Cuando tocan silencio ella espera una hora y se escurre de puntas los pies. Y en el monte debajo de un árbol suelta el viento su amor y su fe. Silvio Rodríguez, no podía faltar. Sí, bueno, para mí un referente, una persona muy comprometida y de las mejores letras y mejores poemas que he escuchado, y debería ser Nobel de literatura ya. Lo que pasa es que lo veo difícil, no está como está la cosa cuando se habla de personajes como Donald Trump como posible candidato al Nobel. Y bueno, la guitarra del joven soldado sirvió haciendo la mili. Se salía, se iba a unos cuantos kilómetros de donde estaba y se envolvía con su guitarra y cantaba y tocaba, ¿no? Cuando era muy joven, con 18 años. Y un poco la elegí cuando me pidieron algunas canciones, aparte de que me encanta Silvio, porque yo de alguna forma hacía lo mismo también, ¿no? Pero con el tema de la memoria, desde muy pequeño, desde muy joven, desde casi después 17, 18 años, también me salía de los grupos, de los amigos, de amigas, de las clases. Aprovechaba momentos para conociendo lo que estaba pasando en mi familia, tras los testimonios que me daba mi abuelo Juan Tejera, el que estuvo preso 12 años, para investigar, y muy joven empezar a hablar con gente, a grabarla, gente que ya han fallecido en los años 80, 90, principios del 2000, para conseguir su testimonio, que si no se hubiera perdido, ¿no? Y entonces, bueno, ahí están recogidos en algunas publicaciones. Y es una forma de herencia, ¿no? para una democracia en condiciones, una democracia sana, sin que existan tantas heridas abiertas. Paco González Tejera, escritor, activista por la memoria democrática, familiar de represaliados, autor de otros libros de Los Barrancos del Silencio, que este sábado 22 se presenta a las 7 de la tarde la finca ecologista en acción en el Centro Sociocultural de la Casa Verde en Firgas, en Gran Canaria. Te agradezco mucho que formes parte también de nuestra lista de personas luminosas por esa labor que haces, y ojalá también desde aquí poder contribuir a esa memoria, a esa reparación y por el bienestar de todos y de todas, la no repetición, que es evidente también que eso no lo queremos. Cuídate mucho. Igualmente, muchas gracias. Le pide tonadas y sones.